Buenos días, mi amor. Buenos Feliz día para días, ti y para todos los que nos escuchan. buenos días para ti, mi amor, y para todos, absolutamente todos que tengan, pues para los que están iniciando el día, un día bendecido, igual los que a cualquier hora que nos escuchen, que sea de bendición ese momento, ese ahora que están viviendo, y que, bueno, que este mensaje que traemos en este desayuno consciente, así como nos logra edificar a nosotros también, aporte a la vida de cada cual que nos escuche. Sí, es muy especial y muy importante para nosotros poder entregar parte de lo que recibimos, porque todo lo que nosotros aprendemos o hemos aprendido a lo largo de todos estos años de estudios y de desayunos conscientes, nos ha enriquecido, nos ha transformado, nos ha apoyado a tener una mirada diferente y nos ha impulsado a tener paz para comenzar la semana. Y este es nuestro momento de paz porque entregamos nuestros pensamientos o nuestras angustias o nuestros miedos al aprendizaje. Y de ahí lo transformamos en algo que nos eleva y que nos transforma en algo y en alguien mejor. Amén, así es. Vamos a traer nuestro aprendizaje de hoy en varios relatos de la Torá. Uno, digamos, el primero que tiene que ver directamente con la porción semanal, está en el relato cuando pues, sabemos que Egipto tuvo 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. José fue colocado como virrey, como el segundo al mando después de Faraón para administrar. Tenía una posición de realeza, una posición como un egipcio. En ese momento su personaje era un egipcio de poder, Ujú. de Tu renombre, autoridad. de autoridad. Hay una parte, pues, cuando el hambre estaba acusando a todos los sectores de la tierra, sabemos que pues, de Canaán llegaron los hermanos de Joseph hasta Egipto para buscar comida, porque era el único lugar donde había alimento en acopio para poder repartir y dar a otros, o negociar con otros tribus, pueblos Otros pueblos. o otras ciudades que estuvieran también en la misma situación. Eh, esta parte dice que los hermanos se presentan ante Joseph, se inclinan ante él, pues sabemos que Joseph tuvo un sueño premonitorio años antes de que los hermanos lo vendieran, donde él soñó que pues los fardos de los hermanos se inclinaban ante él en posición de reverencia y eso era parte de lo que molestó a los hermanos. Pero en este caso ya esto se está haciendo realidad en este punto donde los hermanos realmente van hacia Joseph a pedir clemencia y comida para ellos, para su pueblo. Pero dice el texto que Joseph los reconoce a ellos, reconoce a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocen a él. Ujú. ¿Ya? Y es parte de lo que el texto vamos a tomar dentro de, pues esto hace parte de una pareja que se llama Miquetz. Miquetz traduce al finalizar y esto como comienza esta porción porque es al finalizar de la esclavitud que tiene Joseph en la cárcel, 2 años después, soñó Faraón y ahí inicia todo este proceso del ascenso de Joseph hasta esta posición. Pero vamos a comparar esta parte donde los hermanos no lo reconocen a él, pero él sí lo reconoce a ellos, ya que obviamente él tenía una fisionomía de egipcio, tenía una fisionomía que no es la que ellos conectaban con su hermano. Pues ellos se podían imaginar a su hermano como un esclavo, de pronto estaba muerto, quién sabe qué. Fisionomía no en sus rasgos físicos, sino en la decoración que traía, porque traía vestido, sombrero, maquillaje, un, como un vestido diferente, un vestido egipcio. Eso era lo que se veía y lo que se resaltaba. Obviamente por eso parte de ese no reconocimiento, porque era un vestido lo que lo Sí, hacía ver como egipcio. pero aparte de todo, es que ellos no lo podían mirar a la cara, porque Ujú. recordemos que en ese entonces las figuras de renombre o reyes o emperadores o faraones o como estuvieran en la posición,
pues los súbditos no podían mirarlo a la cara porque era una señal de irrespeto, de falta de respeto. Es como ponerme al nivel de el que estoy mirando y eso estaba prohibido. Entonces, de alguna manera ellos se inclinan ante él. Esto es curioso porque vemos cómo los hermanos de Joseph aún no habían terminado de procesar su espiritualidad y su conexión con una realidad. Ellos estaban más ligados al materialismo, Lo a terrenal. lo terrenal, eran personas que peleaban a cada rato para ver quién era el que iba a llevarle el liderazgo del grupo y por ende eso suscitó el odio hacia Joseph porque ellos no lo comprendían. No comprendían esos sueños, ese anhelo de una magnitud más o una dimensión más espiritual. Ellos eran más terrenales y materiales. Y como lo vemos en este evidente relato, es que ellos se inclinan ante Joseph. Joseph nunca se inclinó ante Faraón. Cuando entró ante Faraón, sabemos que a pesar de que Joseph era un preso y un esclavo dentro del mismo reino de Faraón, se niega a inclinarse ante Faraón, diciendo, pues yo solo me inclino ante Dios y no me puedo inclinar ante ningún hombre. Y si eso me cuesta que me maten, pues no va a pasar nada. Pero no me voy a inclinar ante un hombre. Lo cual fue realmente ese verdadero ser que muestra Joseph en ese momento, lo que hace que Faraón posteriormente lo nombre como el que puede realmente administrar todo. Una persona de confianza, porque Claro, no fue capaz de traicionarse a sí mismo por su vida. claro, aparte que no era lo que llamamos hoy un lambón, un lamebotas. No lo estaba haciendo por salvar su vida. Ni se quiso adaptar a lo que ellos les estaban exigiendo. Claro. Y no solo eso, sino que el hecho mismo de mostrarse como es y decir, pues yo no, por mi vida no voy a hacer algo que no entra dentro de mi proceso espiritual o mi proceso de lealtad, como es mi lealtad hacia el Creador y no hacia un hombre, le notó al faraón de que él no estaba ansioso de mentir o de aparentar algo que no era. Y eso le dio la confianza de saber que ese era el hombre indicado. Bueno, pero vamos al relato de los hermanos. Los hermanos sí se inclinan ante Joseph porque ellos sí están interesados en la necesidad de que Joseph les supla sus necesidades materiales. Entonces, ahí hay una diferencia de ver dónde están los ojos de quién. Los ojos de Joseph estaban puestos en el Creador. Los ojos de los hermanos todavía se ponían en ponerse en mejor posición delante de quien estaban enfrente. Esta es una parte del relato, vamos a dejarlo en stand-by porque vamos a conectar 3 relatos más para entender lo que vamos a explicar. Hay 3 relatos anteriores donde habla de la vida de Jacob, cuando va y engaña a Isaac cuando está en el final de sus días y se disfraza como Esaú, que se pone pieles, y Isaac le pregunta, ¿eres tú? Tu voz no me parece que eres tú, acércate, te toco, y aún así le preguntaba, ¿eres tú? Y él volvía y decía, sí, soy yo. ¿Cómo Jacob tuvo que engañar a su padre para obtener la primogenitura? Ya ese relato lo habíamos visto. Posteriormente el mismo Jacob es engañado cuando va a buscar esposa, donde la van, trabaja 7 años por Raquel, está feliz porque se va a acostar con Raquel. Recordémonos que ese entonces, pues, primero cuando iban a tener relaciones eran todos cubiertos, no se desnudaban como hoy en día, era una situación de recato poco usual para entenderla, y por ende él no supo con quién se estaba teniendo relaciones. Al día siguiente dice se enteró que era Lea y no Raquel. Entonces vemos que Lea utiliza también el disfraz de la hermana de Raquel para obtener un beneficio ante Jacob en este momento, así como Jacob se disfrazó de Saúl para obtener un beneficio de Isaac.
Luego, dentro de los hijos de Jacob, aparte de Joseph, está la historia de Judá, que tuvo un hijo que lo casó con una mujer llamada Tamar. Su hijo muere muy temprano, muy joven, no tiene descendencia. Le entrega, como hay una ley que se llama ley del levirato, que la viuda debe casarse si hay otro hijo con el otro para que preserve el nombre del fallecido. Es una ley un poco compleja que no vamos a explicar ahora, pero dice esta historia que Judá le da al otro hijo para que se case con Tamar, porque el primero fallece, no tiene hijos, viene el segundo, la toma, y dice que este no quería perpetuar el nombre del hermano, y cada vez que tenía relaciones prácticamente eyaculaba fuera de ella, lo cual dice el texto literalmente no agradó esto a Hashem y él muere por eso. Entonces esta mujer queda como que aún no ha tenido hijos, no puede cumplir Además su que ella no voluntad. era virgen, entonces para casarse otra vez. Claro. Y la ley decía que se la tenía que entregar a su hijo. Entonces Judá tenía otro hijo menor. Pero no se lo entregaba. O sea, ella estaba atada al hijo menor, pero aún así no estaba casada con él porque Judá no había todavía hecho el matrimonio porque le daba miedo que su hijo también se fuera a morir. Entonces, vemos que el pasaje de Tamar astutamente se disfraza después de que muere la esposa de Judá, se disfraza de prostituta, se acuesta con él, le deja en garantía su bastón y un sello que tenía, y poco de tiempo después, pues él no supo más de ella, pensó que era una prostituta que se había robado los pertenencias, que se había ido y no pudo pagarle. Pero poco de tiempo después se entera que su nuera estaba embarazada, lo cual significaba que se había acostado con alguien. Si no le había dado a su hijo, eso significaba que había cometido un pecado, algo que estaba malo y tenía que morir. Aún así, Tamar le entrega, pues le manda con alguien a Judá el bastón y el sello que tenía para que le diga, mira, dale esto a él para que sepa quién es el padre mío. Darse cuenta que él entendió todo, y pues lo que dijo, pues esta mujer pues ha obrado más rectamente que lo que yo he hecho. Se dio cuenta cuál fue el propósito, quiere decir que aquí Tamar engaña, se disfrazó de prostituta para poderle dar un equilibrio a la vida porque tenía que dar una descendencia sobre aquel hijo que había fallecido primero, y esto se cumple en Judá. Entonces vemos aquí 4 casos de personajes, y digo personajes porque cada uno, aparte de su vida y de su ser, por el anhelo de buscar algo, de conectar con algo, por el anhelo de ser reconocidos, vistos. El hijo preferido de Isaac era Esaú. Jacob quería ser visto por su padre y por eso roba la primogenitura. Lea quería ser vista porque Jacob solo tenía ojos para Raquel, y pues mediante el engaño se casa con él y tiene hijos con él. Es quien tiene los hijos más importantes de las tribus, están con Lea. Vemos el caso de Tamar, que entendiendo que iba a ser una persona que iba a quedar sin descendencia, sin marido y sin nada, pues prefiere engañar para ser vista y decir, mira, yo también tengo vida, o sea, no es tu hijo nada más, Judá, que te importe, pues debería importarte también, que si yo no tengo relaciones con tu hijo y no me caso, pues voy a quedar sola y ¿quién va a ver por mí? Joseph necesitaba ser reconocido por su hermano porque él había sido humillado, vendido, vituperado por sus hermanos, y él ahora tenía una posición de renombre en la cual también quería ser reconocido. Si nos damos cuenta, todo este proceso de las personas que quieren ser reconocidas se tienen que disfrazar de un personaje. Mientras que Jacob se disfrazó de Saúl, Lea se disfrazó de Raquel, Tamar se disfrazó de una prostituta, Joseph se disfraza de un faraón egipcio.
por decirlo de esta manera, de un gobernante egipcio. Y cuando digo se disfraza, no es que él estuviera en este momento usurpando un lugar, sino que dentro de su esencia como hebreo, no cazaba ese personaje de egipcio y mucho menos de gobernante o de un rey egipcio, donde realmente él venía de una familia humilde de pastores. No tenía ninguna coherencia ese personaje y por eso los hermanos no lo reconocen. Sin embargo, vemos que este afán de reconocimiento que hace que las personas busquemos un personaje o un disfraz o algo para que nos vean, para que el mundo nos vea, para que el mundo nos acepte, porque todos tenemos un propósito, todos buscamos amor, todos buscamos cariño, buscamos que nos miren, que nos... Conectar, pertenecer. Exacto, pertenecer, no ser excluidos, Ujú, que es importante acá, todos se sentían excluidos. ujú. Y ellos no querían ser incluidos, pero nos damos cuenta que aún así no lo hicieron desde su propio ser, desde su propia esencia, se disfrazaron de un personaje para ser reconocidos, para no ser excluidos. Y eso me deja pensar y ver. A veces creemos que tenemos que castigarnos por las decisiones que tomamos en el pasado, pensando que lo hicimos mal. Pero tal vez ese fue el camino que estuvo determinado para nuestras vidas para llegar al lugar en el que estemos. Lo importante es poder reconocer el personaje que estamos viviendo hasta determinado punto y volvernos el ser, podernos conectar con nuestro verdadero ser y darnos cuenta no solo que pertenecemos, sino que somos y que además, por encima de todas las circunstancias, siempre tenemos los ojos del Creador encima de nosotros, porque aquí estamos para cumplir un propósito, independiente del deseo que yo tenga como persona en el mundo terrenal. Yo hago parte de una gran eh, estrategia que une al cosmos entero, porque no hay absolutamente ni un polvo de estrellas que se mueva sin la voluntad del Creador. Toda la energía que existe está bajo la dirección y propósito del Creador. Por lo tanto, cualquier acción que en mi vida pasada yo haya tomado para buscar ese reconocimiento, esa pertenencia, esa inclusión, ese amor que quiero recibir o ese amor que tal vez quiero dar, me debe llegar a este punto de poder decir, bueno, este es mi personaje o este soy yo realmente. Y a partir de ahí, con amor y aceptación, porque nada de lo que hemos vivido ha sido gratuito, ni tampoco para perder simplemente en el dolor que sufrí o la historia difícil que viví, como lo vivió Joseph, y lo vivieron todos los que pasaron en estos personajes que hablaron, vivieron momentos de dolor y sufrimiento. Entonces no es para quedarse en esa mirada, sino mirar mucho más allá y mucho más desde una perspectiva elevada, como mirando desde los ojos del Creador, para poder entender que todo ha sido propósito divino para que yo hoy esté en este lugar. Ahora lo más importante es, ¿qué hizo Joseph cuando ya se reveló ante sus hermanos y se mostró su propio ser? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí viene lo más importante. Después de que él obviamente él se revela, pues hay otros, digamos, otros actos que pasan ahí de que él los engaña con una copa que se pierde, en fin, con una Estrategia. forma estratégica para forzarlos a ellos a reconocer su error. Y a De alguna, juntarlos, porque con eso también trajo al papá y trajo al hermano. trajo sí a su hermano menor que no había ido en el primer momento. Pero lo más importante era que de alguna manera ese proceso él quería verlos, quería realmente saber si ellos habían cambiado y habían mejorado su perspectiva, si de alguna manera ya su proceso interior de resentimiento había pasado. Y él, pues cuando se descubre, hay una frase muy importante aquí, esto es fundamental, porque cuando ellos se dan cuenta que él es Joseph, y lloran y se sienten con temor porque creen que Joseph va a hacer algo contra ellos, pues tenía el poder de ser Ujú. gobernante egipcio y los podía mandar a matar si quería. Sin embargo, Joseph le dice
miren, no se preocupen, que todo lo que ustedes hicieron Mm, no fue ustedes, sino el creador que así lo puso en el plan de vida. ujú, Cuando nosotros reconocemos esa parte, que lo que estamos viviendo realmente es el creador el que así lo ha puesto y que es parte de un propósito divino, porque es que más allá del que yo no quiera sentirme excluido y que por ende tome un personaje X, Y o Z para mostrarme, para que la gente me reconozca, para que la gente me mire, debo entender que hay un creador que siempre me miró y que me está mirando en todo momento y que hay un propósito por encima de mi propio propósito de no ser excluido. ujú, El creador nunca me ha excluido, él siempre me ha incluido. Tanto es incluido que estoy vivo y en este mundo tengo una razón de ser. El problema es cuando nosotros no comprendemos esa razón de ser en el mundo y queremos simplemente satisfacer nuestra necesidad de reconocimiento. Cuando vivimos en pos de quiero que me vean, quiero que me reconozcan, quiero que vean que yo soy capaz de esto, que soy capaz de lo otro, estoy buscando el reconocimiento del lugar equivocado. Porque ujú. yo necesito conectarme con mi ser y entender que yo siempre estoy siendo visto por el Creador, que el universo y la vida me ven todos los días Ujú. y que tengo realmente un papel importante en el mundo y que no hay prisión, no hay hueco, no hay esclavitud que no termine. Por eso Ujú, Miquel dice, y al final de, ujú. cuando termina el hueco más profundo, inicia el proceso del ascenso porque ahí también se cumple la voluntad del Creador. Y si te das cuenta que ese amor totalmente incorruptible de Joseph por el Creador lo llevó, lo atravesó y aún en la circunstancia más difícil nunca quebró. Pues de pronto no somos tan especiales como obviamente, como lo fue Joseph, pero sí podemos aprender de eso. En cada momento que tengamos una circunstancia difícil, poder decir, todo esto es para bien y todo esto está bajo la voluntad del Creador. Respirar y poder pedir simplemente que el panorama se aclare para entender el propósito de esa circunstancia. A la luz de las constelaciones familiares, cuando se trabaja con el campo fenomenológico, se puede ver cómo estos excluidos o estas circunstancias o estas historias que vivieron nuestros ancestros quedan prendidos en la energía de quien los esté representando. Y hasta no poderles dar un reconocimiento y con amor, honra y respeto, aceptarlos y querer hacerlos diferentes, hay un sentimiento y una sensación de alivio, de paz y de que fluye con amor hacia adelante. Aquí el factor importante que lo cubre todo es el amor. El amor que Joseph sentía por el Creador que le permitió atravesar todas estas circunstancias y el amor por el Creador que le hacía reflejar hacia sus hermanos, que no actuó en contra de ellos, sino que por el contrario los quiso abrazar, los quiso unir y los quiso seguir integrando a toda su historia y brindarle todas las oportunidades, porque para avanzar se necesita avanzar uno para poder ayudar a avanzar a los otros. Por eso nosotros tenemos que trabajar en nuestro viaje al interior individual para poder salir adelante, revelar lo que necesitamos, revelar de nosotros mismos y con ese amor, esa luz que irradiamos, poder entonces conectar a todo nuestro sistema familiar. Sí, y que a diferencia de la naturaleza, que por lo menos cuando vemos una flor, una especie cualquiera, pues ella solo existe para hacer lo que es, Ujú, solo se ama a sí misma porque se desarrolla como flor o como planta. Un árbol frutal se desarrolla en la especie que es, bota su fruto a su tiempo y posteriormente deja de existir, pero disfruta todo el proceso que vive dentro de su esencia. Un animalito es lo que es, no pretende ser otra cosa, no toma ujú, una postura de otro ser. O sea, si yo veo un perro es un perro y no va a querer adoptar cosas de gato, por decir algo, no tiene esas ujú. facultades.
no busca ser más allá de lo que es el ser humano. Desafortunadamente no nos limitamos a ser humanos nada más, no nos limitamos a disfrutar siendo humanos, no nos realizamos como siendo humanos, sino que tenemos que buscar personajes. El que tiene que estar por encima de los demás, el que tiene que liderar, el que tiene que ser el esposo y la esposa perfecta, el hijo perfecto, el que cargue con el peso de la familia, el que tiene que sacar adelante esto, o sea, siempre tenemos que buscar un personaje para buscar un reconocimiento que no se nos Ujú, está pidiendo, más allá de que nos reconozcamos como seres humanos, ujú, pero no somos capaces de eso. Y tenemos que buscar eso en la esencia del creador, porque si no, aunque querramos buscar personajes para no sentirnos excluidos, a la postre, veamos la historia. En todo lo que hemos narrado, Jacob, aunque engañó a su padre, y haciéndose pasar por Esaú, vivió toda su vida lamentándose de haber engañado a su padre, de que su padre murió a la luz de ese engaño y que de alguna manera él se vivió lamentando de eso. Pero aún así, la primogenitura iba a estar en él ujú. y iba a ser porque era la voluntad del creador. Pero utilizar el personaje y el engaño no hizo feliz a Jacob. O sea, el hecho de que fuera reconocido dentro del plan divino no hizo que en alguna manera Jacob viviera una vida satisfactoria por eso. Lea engañó a Jacob haciéndose pasar por Raquel, pero pues nunca la amó. Jacob siempre amó a Raquel y siempre se manifestaba su amor para Raquel y no para Lea. Y Lea fue infeliz por eso, pero aún así Jacob no podía tener las 12 tribus con Raquel, porque Raquel ni siquiera le podía dar luz al principio un solo hijo, solo tuvo dos. Necesitaba de otras mujeres para poder dar luz a un propósito superior que Ujú, era las 12 tribus de Israel. O sea, eso no estaba dentro de Jacob entender eso, pero debía haberlo aceptado y asumido. Y Lea tuvo que ser parte de ese propósito divino. Entonces Lea, aunque buscaba ser aceptada y buscaba ser reconocida, aún así eso no le fue suficiente para su vida. Pero cumplió un propósito divino que era lo que venía a hacer. ujú, Fue la madre de las principales tribus de Israel, como la de Leví, que son de los sacerdotes, como la de Judá, que es la de David. Imagínate, sobre ellas vinieron Moshe, Aarón, David, ujú. Salomón. O sea, estamos hablando de la estructura del pueblo de Israel. Y sin embargo, ella posiblemente en su necesidad de aceptación no comprendía eso. Tamar en su necesidad de no quedar excluida como una mujer paria, una mujer sin hijo, una mujer viuda sin marido, pues buscó mediante el engaño poder tener hijos y los tuvo. Pero más nunca Judá se volvió a acostar ni a tener ni se casó con Tamar, o sea, no hubo una relación, ella igual se quedó sin marido, pero fue la madre de dos seres que vinieron a ser los pilares del reino de David posteriormente. Entonces, vemos que había un propósito divino en que ella sí tuviera los hijos con Judá. O sea, detrás de todo ese engaño, esas personas, el propósito divino se cumplió. Ahora, a satisfacción de la persona, pues no se cumple. Joseph quería que sus hermanos lo reconocieran y quizás quería volver al amor de su hermano, pero sus hermanos nunca lo amaron, siempre lo temieron. Al final del tiempo, cuando Jacob muere, ellos temen que Joseph, porque Jacob murió, les vaya a hacer daño. O sea, todavía ellos creían que Joseph guardaba rencor hacia ellos, en cualquier momento los iba a maltratar. Ellos le tenían miedo por su posición de gobernante en Egipto. Nunca lo amaron como tal porque nunca lo reconocieron en el amor. Pero aún así Joseph cumplió el propósito del Creador, que era importante. Entonces, todo esto nos debe entender que más allá de nuestros egoísmos naturales como humanos, de nuestras búsquedas de necesito ser aceptado, necesito ser visto por X, Y, Z persona, yo lo que necesito es
y amalgamarme, conectarme, integrarme con el propósito del Creador, y con el Creador me ve todos los días y yo estoy dentro de ese propósito divino, y cada cosa que pasa en mi vida tiene una implicación en el universo, y que realmente no soy un excluido, soy un verdadero incluido dentro del plan de Dios de la creación. Así es. El amor primero y el amor final. Esto es lo que nos debe llenar para que estemos en paz, que todo está bien, que todo está sirviendo para bien y que simplemente amemos y atesoremos este momento que estamos viviendo. Busquemos cada día conectarnos con la energía del mundo superior, con el Creador realmente, que podamos entregar el temor que tenemos de estar haciendo tal vez las cosas mal y empecemos a vivirlo como realmente lo debemos vivir, en paz, en armonía, en agradecimiento, porque todos hacemos parte y cumplimos un papel muy importante en el propósito divino, cada uno en el lugar que se encuentre. Bueno, feliz semana, que esto los llene de sabiduría, que los llene de comprensión y que se amen cada día. El momento que están viviendo es el mejor momento que pueden vivir. Amén, así es, bendiciones y felicidades para todos. Gracias.